A continuación, por las víctimas gitanas, interviene don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Chodibés, buenos días, presidente del Senado, señora ministra de Justicia, director de Sefarad Israel, embajadores, diputados, senadores, autoridades todas, hermanos gitanos, amigas y amigos, querido rabino. Es un honor estar aquí un año más para explicar qué ocurrió con el pueblo gitano, también con el pueblo judío. Ya ha hablado el presidente de las comunidades judías. Y yo quiero empezar por una declaración de principios. Todo pueblo llega a su mayoría de edad y adquiere conciencia de sí mismo cuando analiza su pasado y se da cuenta que gran parte de los suyos han sido humillados, golpeados o asesinados solo por el hecho de pertenecer a su etnia. Y entonces ocurre algo absolutamente importante en la vida de los individuos de ese pueblo. Y es que el conocimiento de la realidad no es completo si no se pasa a través del tamiz del corazón. El sonido de esos latidos es lo que llamamos identidad. Y la identidad del pueblo gitano es una identidad, como comprenderán, no me extenderé ahora, en el que esos latidos van trotando muy fuerte, porque los intentos de exterminio han sido graves y reiterados a lo largo de la historia. Podríamos hablar de muchos momentos, pero hoy nos dedicaremos especialmente al Holocausto, o como lo llamamos los gitanos, el Samudaripen. Miren, el principal problema del pueblo gitano no solamente es que se exterminaron una gran cantidad de gitanos, no quiero entrar en cifras, muchos, pero aunque solo hubiera sido uno. Pero además es que el problema del Samudaripen es que ha sido ignorado. Cuando en la sala 600 del Tribunal de Nuremberg se empezó a juzgar a los nazis, en realidad se ignoró a los gitanos. Tuvo que ser con la ayuda de los hermanos judíos cuando se detiene al coronel Eichmann y se lleva a Israel, en Jerusalén, cuando a Eichmann se le pregunta en el año 62 claramente qué ocurrió con el pueblo gitano y él empieza a explicarlo. Año 62 del siglo pasado. A ese juicio, invitado por el Estado de Israel, a quien nosotros agradecemos tantas cosas, invitado en el Estado de Israel, acudió nuestro líder internacional en aquel momento, Ionel Rotaru. Cuando Ionel Rotaru, que influyó en la Fiscalía para que se le preguntara a Eichmann, vuelve de nuevo a Europa, quizás con un planteamiento nacionalista, la respuesta que recibe fue una respuesta muy cruel. Fue inmediatamente la expulsión del país en el que vivía. Y esto se puede ocultar en la historia durante 5 años, 10 años, 20 años, pero al final los secretos oficiales acaban a la luz. Y está absolutamente demostrado que esto ocurrió con Rotaru. El siguiente líder gitano, Banco Rouda, que ya no tenía ningún planteamiento nacionalista, sino simplemente tenía un planteamiento reivindicativo de nuestro pueblo, pidió la inmediata celebración de un congreso en la UNESCO de París para que se reconociera al pueblo gitano.
aquel congreso nunca se celebró. Nunca se celebró. Tuvimos que hacer una pequeña reunión en Cannock House, en un lugar del extrarradio de Londres, donde el año pasado se cumplió el 50 aniversario de ese Congreso de Londres, que en realidad era una pequeña reunión de gitanos muy reducida porque no habíamos celebrado el Congreso en la UNESCO de París. Y ahí se habló del reconocimiento del pueblo gitano, pero del reconocimiento político del pueblo gitano. Y desde el año 71 que tuvo lugar el Congreso de Londres, ¿qué es lo que ha ocurrido con el pueblo gitano? Se ha redireccionado la cuestión gitana planteándolo como una cuestión de pobreza y marginalidad. Claro que hay pobres gitanos, como hay pobres de todas las comunidades del mundo, y a todos hay que ayudarles, sean o no sean gitanos. Pero la cuestión gitana no es eso. La cuestión gitana es una cuestión de reconocimiento cultural y política. Y en España, España no es cualquier país. Lo digo con todo el respeto desde el punto de vista gitano. En el tema gitano, España no es cualquier país. Somos el país europeo con la más alta responsabilidad de abrir el camino adecuado, de influir en las instituciones. Yo sé que tenemos, porque me consta, que tenemos la comprensión del Gobierno de España. La tenemos. Pero quiero ser muy sincero. No hay espacio físico entre la comprensión y el ejercicio de los derechos. Comprender es actuar. Y en el caso del pueblo gitano es obvio que ese tiempo ha llegado. Nosotros lo llamamos el tiempo de los gitanos. Ese tiempo ha llegado y queremos el apoyo de todo el mundo porque los gitanos no podemos hacerlo solos. Es necesario que nos ayudéis todos, desde cada institución en la que estéis, desde las embajadas, necesitamos que esa apertura de ventanas, sinceramente, sin complejos, porque la historia está ahí, pero tampoco hay que intentar continuamente culpar. No, la historia está para conocerla. Como yo tenía un profesor de Historia del Derecho, la historia hay que conocerla muy bien, para que no ocurran cosas. Pero no hay nada más grande que la historia que el futuro. Y el futuro del pueblo gitano, los gitanos, tenemos futuro. Cuando llegue la primavera, siempre vamos a recordar quién nos dio lumbre durante el invierno, quién estuvo a nuestro lado en el largo camino del desierto. ¿Quién secó las lágrimas de nuestros niños? Cuando llegue el tiempo de los gitanos, siempre sabremos quién pidió la paz y la palabra para defendernos. Cuando vuelva la música que se ha ido, siempre vamos a recordar quién nos prestó las notas para que pudiéramos seguir haciendo compás. Cuando la luz vuelva a iluminar el verde prado, los gitanos siempre vamos a recordar quién nos dio la fuerza para que nuestros caballos siguieran trotando en las verdes praderas. Cuando amanezca, siempre vamos a saber quién nos ayudó a pintar de azul y verde la mañana sin miedo a la libertad. Naistuke, sastipen, taimestepen. Muchas gracias a todos. Salud y libertad.